Muy buenas tardes amigos, les saluda el ingeniero Castellano desde El Salvador, desde casa. Debemos de mantenernos en casa ante esta emergencia que estamos viviendo a nivel mundial, así es que eso no implica pues que no podamos conectarnos y comunicarnos con nuestros amigos y colegas para que luego de esto pues podamos seguir en comunicación y haciendo lo que más nos gusta, que es la parte de reparación de vehículos de manera eficiente. Así es que estamos iniciando esta transmisión desde El Salvador para precisamente todos los colegas del proyecto SEA. Vamos a hacer pruebas de audio y video. Si escuchan, si ven, por favor, en el chat, en la parte derecha inferior, pueden confirmar, por favor. Uno, dos, tres, probando. Vamos a ver, si me escuchan los colegas, pues también tenemos habilitado el chat para que podamos pues ir interactuando en lo que vamos a ir desarrollando a lo largo pues de esta reunión. Ok, excelente, Alfredo, gracias por estar conectado ahí. Bueno, esto es gracias a Super Repuestos y Citec, precisamente para todos los colegas y amigos que han estado trabajando con nosotros y con el proyecto de Super Repuestos, sus clientes, en el programa Super Experto Automotriz, o sea, el programa SEA. Recuérdense que domingo a domingo, con los diversos grupos, pues nos reuníamos. Lamentablemente durante todo este mes de marzo pues no hemos podido hacerlo debido a la emergencia que estamos viviendo a nivel general, pues a nivel mundial. No es solo algo nuestro acá en San Salvador, sino que es en todo el país, en Honduras y todo el mundo, las noticias lo confirman. Superrepuestos ha tomado bien en conjunto con Citec pues crear un espacio. Todos los días estamos invadidos de noticias, inclusive los chats que teníamos. Recuerdan que el objetivo de los chats era digamos, comunicarnos e informar cosas técnicas. Lógicamente, en la emergencia se ha visto inundado los diversos chats que tenemos con noticias sobre la enfermedad. Es bueno estar informado, pero llega un momento después de, bueno, ya tenemos todo este mes de estar viviendo esta crisis, de estarla oyendo internacionalmente de otros países, que nos atrofia, ¿no? Y este espacio queremos pues que todos los, bueno, en este caso todos los martes, cada semana de los siguientes 2 semanas que vamos a tener, con los grupos que estábamos trabajando en el Diplomado 2, allá en Tegucigalpa, Honduras, ahí en el taller de don Luis, porque ya lo vemos por aquí. Bienvenido, don Luis. También estábamos por acá en Santa Ana con un grupo, vean, y también en Aguachapán y además con un grupo de colegas en San Miguel. Sabemos que no todos van a poder entrar a esta actividad, pues para algunos el acceso a internet o la tecnología pues se ha vuelto un problema que hay que superar. La tecnología viene, avanza y está para quedarse, no es para retrasarse. Nosotros como técnicos mecánicos lo que tenemos que hacer es ir a la par de esa tecnología, tratar de irla ocupando pues para nuestro medio, ¿verdad? Así es que, como les menciono, Super Repuestos pues coordinó con Citec con el objeto de generar este espacio todos los martes, por lo menos pretendemos este martes, el próximo martes, el siguiente martes, o sea, casi todo el mes de abril, y si la emergencia continúa y si tenemos que estar siempre encerrados en casa, de seguro seguiremos trabajando de esta manera. El objetivo número 1, alejarnos de las noticias diarias, de las noticias cotidianas que, ojo, nos pueden llegar a afectar un poco más. Está bien que nos mantengamos enterados, que veamos cómo va evolucionando todo, pero evitemos entrar en la psicosis de estar viendo cosas que más nos que van a bloquearnos mentalmente. Segundo objetivo, pues seguir en contacto, ¿verdad? A través de la distancia. Super Repuestos, pues siempre pensando en sus clientes, nosotros como Citec, pues como proveedores de Super Repuestos y como amigos de ustedes, como colegas técnicos mecánicos, también queremos crear este espacio, vuelvo a insistir, para distraernos y para aprovechar, seguir avanzando en nuestro cometido. Tenemos una gran misión, creo que igual en Honduras, Santana, bueno, aquí en todo El Salvador y Honduras, estamos varados, ¿no? Estamos varados económicamente, nuestros negocios han cerrado, eso implicará
menos ingresos, eso implica deudas, implica una serie de situaciones. Sin embargo, lo más importante, recuerden, es prevalecer, sobrevivir, mantener pues libre de nuestro hogar esa enfermedad, porque si logra pasarlo fuerte y entonces hay oportunidad de volver a reactivarnos, ahí es donde va a venir lo bueno, ¿sí? Vamos a tener que empezar a trabajar y trabajar, a ser productivos más que antes. Más que antes, ¿qué quiere decir? Tenemos que recuperar ese tiempo, digamos, perdido, productiva o económicamente. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Pues llegando a nuestros talleres y empezando a reparar los carros que nos lleguen de una manera eficiente, de una manera a la primera, como dice, sin errores. Porque esos errores, recuerden, le cuestan caro al cliente. O sea, si yo voy y empiezo a diagnosticar mal y hago que el cliente cambie una pieza que no es, ¿qué va a suceder? Simple y sencillamente el cliente que también ha sido afectado por esto. Recuerden que nuestros clientes tampoco han tenido ingresos y si después de eso necesitan su carro y lo tienen que reparar, pues no van a tener mucha disponibilidad. Entonces lo mejor que podemos hacer es hacer un buen trabajo, un trabajo bien hecho a la primera. ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, siguiendo aplicando los procesos que ya conocemos y aprovechando este tiempo de aparente ociosidad en prepararnos, ¿verdad? Hoy es cuando podemos agarrar esos libros, esos manuales, leerlos. Vamos a buscar, bueno, el chat. Yo quisiera que en vez de que estuviéramos ahí poniendo noticias, hasta bromas que cae bien de repente, situaciones de la enfermedad, dejémosle eso a los noticieros y aprovechemos nuestro chat. Por ejemplo, yo sé que el profesor Ventura también está en casa por ahí y tiene tiempo libre hoy. El profesor Oscar Leiva atendía el grupo de Santa Ana, el profesor William Pérez con Roberto Martínez atendían el grupo de Huachapán. Al igual manera, pues el profesor Leiva con el profesor Gualberto estaban con el grupo de San Miguel. Pues ellos están en el chat y el chat pues es un respiro y sería interesante que en el chat empezáramos a discutir el tema técnico que estamos viendo, hacer consultas sobre fallas y que sirva el chat para distraernos de este problema que tenemos, ¿de acuerdo? Eso es lo que queremos, ¿no? Que tratemos de, por dos lados, le repito, dos objetivos, bueno, tres objetivos fundamentales. Primero, quedarnos en casa, ¿verdad? Esa es la prioridad, quedarnos en casa para evitar que nuestras familias se vean afectadas, sobrevivir, llevar y esta enfermedad pues que pase de largo y que nosotros volvamos a nuestros negocios a seguir adelante, ¿verdad? Dios tiene que permitirnos eso si lógicamente estamos bajo sus preceptos. Dos, como les decía, olvidarnos de eso para que este encierro que tenemos pues sea más llevadero. Y como tercero, pues aprovechémoslo en elevar nuestro nivel técnico. ¿Verdad? Muchas veces, muchos no íbamos a los entrenamientos porque no teníamos tiempo, ¿verdad? Otra porque había que, bueno, pagar con superpuntos, ¿verdad? Y a veces no nos alcanzaban. Bueno, estos entrenamientos, estas transmisiones son completamente gratis, gracias al esfuerzo, pues, como Citec, Super Repuestos, y los colegas instructores que también van a estar compartiendo con ustedes. Entonces, aprovechemos el chat para no noticias sobre el COVID-19, sino que para aprendizaje. Esa es una recomendación, pues, que les hago a todos para que nos mantengamos en eso. Muy bien. Bueno, ya estamos un buen grupo, ¿verdad? De asistentes. Esperamos, lógicamente, diría muchos más, pero ojalá se vayan incorporando. De hecho, vamos a grabar esta transmisión para después poderla compartir con todos ustedes y con algunos otros colegas, pues que aunque no estén en el proyecto, lo importante es que se incorporen. Como les decía, cualquier detalle, anótenlo en el chat abajo, ahí estará el profesor Ventura, tenemos también por ahí a un colega pues que nos apoya en algunos programas y pues ellos estarán pendientes de poderles brindar alguna situación. Si no, pues yo voy a estar ahí. Si tienen, vamos a ver, algunos dicen, no me conecta, aparece nada, será la señal mal, pero no veo nada, no carga la página. Tal vez ahí, pues a don Víctor, a través del chat, Alfredo y colegas, puedan ayudarle a los colegas que tengan problemas de conexión. Vamos a tratar de ver por acá. De hecho, pues tenemos abierto a Huachapán, ahí tenemos uno. Bueno, ahí en Huachapán, ahí está corriendo, está bien. Ok, excelente, ¿verdad? Por ahí ya estamos corriendo algunos. Bueno, tal vez ahí, colegas, por favor, acudir al chat para los grupos e informarles a ellos pues que ya estamos pues transmitiendo
para eso. Con los que ya están, bienvenidos. Vamos a iniciar, ¿verdad? Ya estamos los que somos, como dicen, y aprovechemos este espacio que Dios nos ha regalado, ¿verdad? Así es que, ¿de qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar de algo que es base, es fundamental, pues para todos los técnicos mecánicos debemos de manejar, ¿verdad? Esta situación, que es, recuerden que los vehículos modernos requieren que nosotros nos apoyemos con una herramienta de diagnóstico llamada escáner, ¿sí? De hecho, tenemos dentro del proyecto SEA un programa, un diplomado de 6 meses, donde vemos 6 clases, 48 horas, y hablamos sobre el escáner, ¿sí? Los fundamentos muchas veces no nos gustan, los dejamos de largo, nos queremos ir a agarrar el escáner, ponerlo al carro y empezarlo a escudriñar, pero cuando lo empezamos a escudriñar nos damos cuenta de que no lo entendemos porque no tenemos los fundamentos. O sea, es un ciclo vicioso que normalmente el mecánico de hoy tiene. El mecánico de hoy, ya grande, como la gran mayoría de nosotros, pues nacimos con otra tecnología y esta tecnología electrónica nos ha venido a desplazar nuestra zona de comodidad, nos ha venido a meter en áreas donde, digamos, pues yo ya no tengo mucha habilidad, ¿verdad? O me exigen nuevas habilidades como el inglés técnico, me exigen habilidades como el manejo de computadoras y pues ya me vuelvo complicada, se me complicó la cosa, ¿no? Entonces, en ese sentido, hemos tenido que ir aprendiendo y lo que menos quisiéramos es esforzarnos ya, ¿sí? Sin embargo, es necesario, o sea, es imprescindible de que le entremos, como quien dice, pues a lo que tenemos, ¿verdad? Vivimos de eso, nuestras familias viven de eso y lo mejor que podemos hacer es prepararnos para seguir trabajando en lo que, repito, sabemos hacer, que es el diagnóstico de vehículos, ¿verdad? Y hoy pues como complicados pues con estos carros nuevos. Entonces vamos a ver el fundamento del OBD2, que es la clave para que nosotros manejemos eficientemente un escáner. De hecho, vamos a hablar en el próximo martes sobre ya lo que son algunos monitoreos, que son los que nos permiten evaluar pues el trabajo del sistema y diagnosticar cómo está operando el sistema de inyección, pues con la ayuda precisamente del escáner. Pero todo parte de una normativa que pues lógicamente fue creada en Estados Unidos. Recuerde que Estados Unidos ha sido la principal potencia y bueno, inclusive ante esta pandemia no se han querido quedar atrás por diversos descuidos de una nación pues tan poderosa pues que busca proteger y salvaguardar esa economía, pero finalmente creo que han tomado algunas decisiones incorrectas ante esto. De hecho, Estados Unidos ya se volvió el primer país con contagios de esta enfermedad a nivel mundial, ¿verdad? Ya superó a China y de seguro va a superarla inclusive en muertos. Lamentable para nosotros, ya que hay muchos familiares y amigos que residen allá. De hecho, en El Salvador nosotros no tenemos ningún muerto, pero ya, permítame un momento, ya digamos en otros países ya han muerto salvadoreños, ¿verdad? Entonces, pero Estados Unidos es quien rige la tecnología automotriz a través de fabricantes como Ford, Chevrolet, Chrysler y otros. Lógicamente Europa tiene grandes fuentes de manejo automotriz, como las grandes marcas Bosch de componentes y las grandes marcas como Mercedes, digamos la línea de Audi, BM, etcétera. Sin embargo, las normativas ambientales nacieron en Estados Unidos precisamente ¿por qué? Porque Estados Unidos siempre han sido los primeros, fueron los primeros en tener la mayor contaminación del aire a nivel mundial. Eso se debe en primer lugar pues por la gran cantidad de gente que habita el país y por el abuso pues que se da a las tecnologías. En ese sentido, surgió pues la necesidad de normar. Normar es establecer parámetros, definir reglas, así como hoy nuestros gobiernos han normado que nos quedemos en casa para evitar la enfermedad. El sistema, digamos, legal de Estados Unidos estableció las normas de OBD2, de Onboard Diagnostic. Bueno, salió con OBD1 y vamos a ver la evolución, con el objeto de lograr controlar algo, ¿sí? Lo que se busca es controlar directamente, pues, una situación, ¿de acuerdo? Entonces, veamos entonces cómo estas normativas
vienen a implementarse en los vehículos y nos vienen pues a nosotros a generar conflicto a los mecánicos de la vieja guardia, pero que les abre un mundo de oportunidades a los nuevos técnicos, a los chicos jóvenes, a los aprendices jóvenes que ya nacen con esta tecnología. A ellos se les hace fácil, mucho, mucho más fácil de que a nosotros nos costó. Ellos ya manejan los manuales electrónicos, ya nacieron con la computadora, con el celular, las aplicaciones. Para ellos es mucho más fácil. Sin embargo, todos los que nos dedicamos a eso tenemos que estar en la misma línea, ¿verdad? Vamos a ver. Ok, bueno. Vamos a hablar sobre algunos elementos, los conceptos generales de la norma OBD2, aunque vamos a ver cómo ha evolucionado desde el OBD1, ¿verdad? Que fue lo primero que hubo, ¿verdad? Lógicamente. Luego pasó al OBD2. Hay una tecnología del OBD3 que nunca se ha aplicado y creo que no se va a aplicar por cuestiones comerciales. Y bueno, vamos a hablar un poco de eso, cómo ha evolucionado esta norma, cómo se generan protocolos de comunicación. Los protocolos son, digamos, las directrices que va a usar un escáner para poderse comunicar con las computadoras del vehículo. El escáner tiene que tener el protocolo correcto, con la computadora deben de ser iguales para poder coincidir y poder entenderse, ¿verdad? Recuerden que el escáner es una herramienta que nosotros pues utilizamos, por acá tenemos uno, ¿verdad? Nosotros utilizamos, ¿para qué? Para que nos dé, en este caso, pues, la información que está en la computadora. Entonces el escáner prácticamente lo que va a hacer es simple y sencillamente establecer comunicación, ¿verdad? Establecer comunicación con la computadora del vehículo bajo un protocolo. Entonces, si este escáner no tiene el protocolo adecuado para la computadora del carro, no hay comunicación. Entonces, yo no puedo obtener la información de la computadora, que es lo que me sirve para el diagnóstico, ¿ya? Yo debo de obtener esa información de la computadora porque ella es la que está permanentemente diagnosticando lo que pasa en los sistemas del vehículo, está controlando las señales de entrada, de salida. Entonces, con el escáner y el protocolo correcto, entonces yo voy a poder ver esa información y con mi experiencia, mi capacitación y entrenamiento que recibimos en el programa SEA, o usted lo hace pues de alguna otra manera, cuenta propia, pues usted va a lograr ver esa información que le dio su escáner con el protocolo correcto, con la información que usted conoce, basado en su experiencia y su entrenamiento, y le tendrá que sumar la información técnica del fabricante. Ahí está lo que siempre hemos hablado del triángulo, ¿verdad? El triángulo del éxito en lo que es la mecánica automotriz y el diagnóstico, ¿ya? Entonces vamos a hablar de eso, vamos a hablar sobre algunos tipos de escáner, sobre los modos de diagnóstico del escáner, sobre cómo se comporta la luz 1000, sobre la configuración del DLC o el Data Link Connector, ¿verdad? Y vamos a tratar de entrar un poco a la lectura de datos en vivo, que será un tema posterior. ¿De acuerdo? Repito, cualquier duda, pregunta, váyanla registrando en el chat. Yo la iré visualizando y si no, pues por ahí está el profesor Ventura, que más tarde, pues, bueno, al final vamos a dar un espacio para que algunos de ustedes también quieran dirigirse al grupo ante esta situación, ¿verdad? Este espacio también busca ese objetivo, un punto de encuentro a los colegas, pues, que normalmente nos reuníamos los domingos y que hoy ya no podemos vernos, ¿verdad? Ok, ¿qué es el OBD2? Comencemos definiendo eso. El OBD2 es un estándar, ¿verdad? Es un estándar establecido prácticamente en Estados Unidos, que ha migrado a Europa y a Japón también, que son los principales fabricantes automotrices, que lo que busca es establecer, sin importar dónde se aplique, dónde se fabrique un vehículo, establecer que tenga el mismo lenguaje de comunicación, las mismas características, lo cual es virtualmente imposible. O sea, no podemos hacer que un Ford sea igual que un Toyota, un Nissan, un Chevrolet o un Mercedes. O sea, cada fabricante va a tener sus propias características, pero de alguna manera va a tener que cumplir con un requerimiento normativo. Eso quiere decir que todos los vehículos tienen su diagnóstico original. Muchos inclusive hasta hace algunos años utilizaban dos conectores de diagnóstico. El conector, decíamos, de OBD1, pero que era el de fábrica, y el conector de 16 pines OBD2, que era el normalizado, ¿ya? Y todo eso ha venido evolucionando. El OBD o el Onboard Diagnostic, eso significa OBD, Onboard Diagnostic, o sea, diagnóstico a bordo, diagnóstico incluido, o sea que el verdadero escáner del sistema electrónico es la misma computadora.
No es el escáner que conectamos. El escáner que conectamos es una herramienta que comunica con la computadora y tiene la capacidad de interactuar con la computadora y sacarle la información a la computadora. Pero quien revisa, quien establece los códigos de avería, quien recibe las señales, las transforma y tiene la información de datos en vivo es la computadora del carro. El diagnóstico está incluido en la computadora del carro, ¿ya? Entonces, ese sistema, ya todas las computadoras deben de tener un diagnóstico continuo con capacidad de comunicarse con el usuario, ¿ya? Para informar cuando haya un fallo. Entonces, eso ya es una ley. O sea, yo no puedo fabricar un carro, excepto los chinos, ¿verdad? Que acuerden que los chinos hacen sus propias normas. ¿Verdad? De hecho, pues, bueno, ya vamos a hablar de la enfermedad de hoy, ¿verdad? Que salió de China casualmente. Pero la norma, recuerden que se aplica para todos los carros fabricados y vendidos en Estados Unidos, por lo menos la OBD2. Latinoamérica, El Salvador, Honduras, Guatemala, pues no somos la excepción. Nosotros estamos invadidos de carros traídos de Estados Unidos. Por lo tanto, la norma es para nosotros también. Sin embargo, los europeos ya no aplican completamente la norma OBD2. Tienen una norma que se llama EOBD, o sea, European Diagnostic Onboard Diagnostic, ¿verdad? Y Japón tiene el Japanese Onboard Diagnostic, el JOBD. Pero todos están basados en la norma de Estados Unidos. Entonces, ¿qué implica? Que todo fabricante de Europa, de Corea, de Japón, de Estados Unidos, por lo menos los mundiales, aún los chinos deberían de en su momento entrar. Deben de tener una computadora con capacidad de autodiagnóstico, ¿sí? Que ella revise su sistema. Pero entonces esta computadora tiene que tener capacidad de comunicar esta información al usuario. Ahora, ¿cómo va a comunicar esa información? Pues lo va a hacer mediante un protocolo. El protocolo de comunicación, entonces, va a ser el formato que utilizará la computadora del vehículo y el escáner para poder intercambiar la información, ¿verdad? En este caso, hacia el usuario final, que somos nosotros los técnicos o el conductor y el vehículo. Ahora, las computadoras internamente, la computadora de motor, del ABS, de la transmisión, también se comunican en una red de comunicación bajo un protocolo de comunicación, ¿verdad? Así es que ojo a eso. Finalmente, a través de un Data Link Connector, de un conector de datos, se va a comunicar con nosotros. Entonces, nuestro escáner es como que nosotros le pongamos una computadora más o adicional a la red que tiene el carro, ¿sí? Ok, bueno, veamos otros detalles. En el pasado, ya por los años 80, eso fue nuestra época, nos empezamos a ver invadidos por el famoso OBD1. Empezó a entrar el carro inyectado y que ya se encendía un check engine, ¿ya? Y que había que sacarle códigos. Entonces, ¿qué sucede? Este sistema de inyección, la chispa era controlada por el sistema, se monitoreaban algunas variables de control de motor, como los principales sensores, y había que sacar un código de fallas, normalmente por hacer un puenteo y por un parpadeo de la luz check engine. Habían manuales, libros para poder buscar esa información, pues porque no podíamos nosotros conocer ni los procedimientos ni el significado de los códigos. Pero ya en el 96, ya entró y fue una norma que estableció al principio, del 96 al 2012, se pretendía que ahí se mantuviera, entró la norma OBD2. La OBD2 implicó hacer todo lo que hacía el OBD1 más ciertos elementos. Entre ellos, empezó a controlar las emisiones. Empezó a controlar de manera más fuerte la EGR, el catalizador, los sensores de oxígeno, el sistema EVAP, ¿ya? Y dio mayor capacidad de diagnóstico a los componentes electrónicos a través del FuelTrim, el CCCM, el Misfire, que son todos los monitoreos de diagnóstico OBD2. Entonces, todo eso se le aplicó al carro. ¿Cuál era el objetivo? Que el técnico, que el mecánico tuviera mayor cantidad de información. El objetivo no fue venir a complicarle la vida al mecánico, fue facilitarle la vida al mecánico, facilitarle su diagnóstico. Sin embargo, muchos mecánicos lo vemos como que nos arruinaron la vida. ¿Vean? Nos exigen que compremos escáner de $2,000. Nos exigen que nos capacitemos. Bueno, si estamos en un trabajo y queremos ser productivos y queremos generar ingresos, pues lo menos que podemos hacer es capacitarnos y prepararnos y comprar las herramientas para hacer nuestro trabajo, ¿sí? Se espera que en algún momento se aplique, aunque hoy por hoy sigue estando en stand-by, como decimos, un sistema llamado OBD3, que es un diagnóstico remoto, pero se llama Onboard Diagnostic Remoto,
¿sí? Y esto va a hacer que aprovechando el internet, así como hoy nos estamos comunicando nosotros, yo desde acá Soyapango, San Salvador, hasta Huachapán, hasta Santana, hasta Tegucigalpa, de igual manera se iba a poder hacer un diagnóstico desde la fábrica, desde el dealer, hacia los carros que anduvieran en carretera, ¿sí? Y desde ahí hacer diagnósticos. La policía podía hacer diagnósticos desde una estación de monitoreo a los carros que anduvieran en carretera y poder ver los aquellos carros que andan contaminando y que andan dando una serie de problemas. Eso es un caos para aplicarlo, ¿verdad? Por todas las situaciones culturales. Entonces, si ha quedado stand-by, vean que lo veo desde el 96 al 2020, seguimos con OBD2. O sea, cuántos años que pasaron ya y nunca logramos aplicar el OBD3. Pero sorpresas podrán venir en un futuro próximo. Mantengámonos en entrenamiento, mantengámonos capacitándonos porque de repente viene algo nuevo y tenemos que hacerle frente a eso. Veamos entonces cuáles son las situaciones. Por ejemplo, en el sistema OBD1 los protocolos no eran estandarizados, ¿verdad? Cada fabricante usaba su propia manera, ¿sí? Ford, por ejemplo, utilizaba un tester de agujita análogo en un conector trapezoidal que lo tenía de cerca de la batería o con una luz LED, no usaba su check engine. Nissan, por ejemplo, ¿se acuerdan allá el Z24, ¿vea? El modelo pickup tipo Pathfinder? O los Sentra que tenían pues la computadora bajo el asiento, había que remover el asiento porque abajo del asiento del conductor, del pasajero, estaba la computadora que tenía un switchito que teníamos que moverlo, girándolo, una palanquita, y había un LED rojo y un LED verde, y empezaban a parpadear y nos daban un código de avería. Toyota tenía su conector de diagnóstico, teníamos que hacer un puente entre el TE1 y E1 y el check engine empezaba a parpadear. Honda por la guantera tenía un conector verde, había que puentearlo de 3 pines y había, o sea, cada fabricante tenía una manera de comunicarse, un protocolo de comunicación. El protocolo general era buscar un DLC, un conector de diagnóstico de fábrica, hacer un puenteo, ya sea entre pines o a tierra, positivo, etcétera, y luego a través de una interfaz, que en este caso era la luz, pues comunicarse con el usuario. Ese era un protocolo manual, pero había un escáner de fábrica. De hecho, hoy en día, si compramos nosotros un escáner de cualquier marca, nos venden una maleta con un montón de conectores de fábrica. Eso quiere decir que hay protocolos de fábrica. Hay formas de comunicarse con ese escáner y con cada fabricante, ¿sí? No eran estandarizados. Eso nos obligaba a tener o varios escáneres o un escáner con una gran cantidad de protocolos incluidos. ¿Qué hizo OBD2? OBD2 vino a estandarizar y dijo no más y empezó a poner reglas. Por ejemplo, un solo DLC, un solo conector de 16 pines ubicado en una zona específica. Ya no teníamos que andarlo buscando en dónde está, qué tipo es, qué pines puentearnos. Ya era normado, ya es normado, ¿sí? Y luego, pues, protocolos, ¿verdad? Lo ideal es que hubiera un solo protocolo. Sin embargo, pues no existe, ¿verdad? Siempre hay varios protocolos porque el poder económico de los diversos fabricantes pues van haciendo pues que existan pues diversidad de situaciones ahí, ¿de acuerdo? Ok, entonces, pero normalmente estandarizamos, digamos, el TLC, estandarizamos la lista de códigos, estandarizamos los protocolos, que son pues ya con eso se hizo mucho más fácil y surgieron todos aquellos equipitos OBD2, los famosos lectores de OBD2, unos que inclusive solo se conectaban y ni daban el código numérico y no sabíamos qué era, había que irlo a buscar a un librito para ver qué era. Luego empezaron a ver unos que daban datos en vivo y toda esa gama de lectores que en su momento fueron equipos caros, $800, $1,000, $600, y que hoy pues se encuentran en $50, en $25. Hay aplicaciones para el celular que uno compra solo una interfase pequeña y descarga una aplicación al celular y ya está diagnosticando, ¿verdad? Tienen los protocolos OBD2 genéricos, ¿verdad? No tienen protocolos OBD2 OEM, o sea, de fabricante. Pero con eso es la base para empezar nuestro trabajo, ¿sí? Ahora, en OBD3 se pretende que la comunicación sea de alta velocidad por vía satelital, bueno, y todo un rollo que digo, ok, estemos pendientes, cuando venga y aparezca, nos vamos a tener que meter y aprender eso. Entonces ahí tenemos, ¿verdad?, cómo se fue evolucionando. Esto comenzó ya en los años 60, al 2008 surgió algo importante, que se metió ya la red CAN. ¿Ya? La red CAN
ya lo estableció la Agencia del Medio Ambiente de California y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos a nivel federal. Y todos los carros a partir del 2008 fabricados y vendidos en Estados Unidos deben de tener una red de comunicación CAN-bus, ¿verdad? Ahora, con todos sus tipos, ya sea de alta velocidad, de velocidad media, de velocidad baja, por ejemplo, cada fabricante va a elegir cuál es su red, ¿sí? Sin embargo, aparte de eso, ellos pueden seguir teniendo sus propios protocolos de fábrica y seguir con los protocolos genéricos OBD2. O sea, aquí hay una diversidad. Tenemos que aprender realmente todos los protocolos y todas las áreas, ¿sí? Entonces, es cuestión de evolución y que de aquí al 2030 vamos a estar hablando de otras cosas. Ojalá todavía estemos hablando de otras cosas dentro de unos 10 años más, ¿sí? Pero bien, ¿qué es lo que se buscaba en general? Lo que se buscaba realmente es hacer un diagnóstico, que la computadora fuera capaz de autodiagnosticarse, de revisar los problemas que hay, generar un código de avería, estandarizar ciertos términos, ¿ya? Porque eso es lo que se buscó. Prácticamente encontrar problemas de circuitos abiertos, señales altas, bajas, ¿ya? O sea, hacer pruebas de racionalidad, porque OBD1, vean que era lo que no hacía. Si ustedes visualizan, OBD1 no daba códigos estandarizados, no definía si la señal era alta o baja, no encontraba situaciones, no monitoreaba un montón de cosas. O sea, era un diagnóstico elemental, o sea, sencillo, pero que ya era la base para entrar. Lo que buscó lógicamente el OBD2 fue eso. Al empezar a aplicarse, lo que buscó ya fue dar códigos, por ejemplo, circuito alto, señal baja, intermitencia, empezó a ver la racionalidad de la señal, si era correcta o no, no solo de circuito, dio capacidad de dar datos en vivo, empezó a monitorear la EGR, el catalizador, el EVAP, los sensores de oxígeno, el precalentador, el aire acondicionado, y empezó a agregar una serie de controles y hizo más sensible los diagnósticos. Nos dio más trabajo a los mecánicos, ¿sí? Los carros de antes eran más duros para reportar fallas. Había una falla y lógicamente el carro no daba problemas y la luz ni se encendía hasta que había un fallo de plano ya nefasto, como decimos, y que ya el mecánico solo llegaba a reparar. Los carros modernos, con tanto control electrónico, tienen que por una media cosita, por un combustible, digamos, inadecuado, por un tapón de tanque que se deje desacoplado, puede haber un piloto encendido. Y eso para nosotros es bueno, ¿verdad? Para los técnicos que estamos actualizados, que conocemos los procedimientos, que sabemos qué hacer, que tenemos el equipo necesario, la información necesaria, es bueno porque cada vez que llega un carro a nuestro taller implica ingreso, implica oportunidad de ganar nosotros. Malo para el cliente de alguna manera, ¿verdad? Pero bueno para todos en general porque lo que busca este carro es reducir las emisiones. Así como hoy estamos guardados en casa tratando de reducir la contaminación de la enfermedad que hay, ¿sí? O sea, de eso se trata. Entonces, tienen que haber normas, ¿sí? Entonces, OBD2 vino a ayudarnos en ese, a los mecánicos y al medio ambiente, ¿sí? Básicamente, aquí podemos tener una especie de comparación, ¿verdad? En el tiempo, como pues los conectores tenían varias formas, en cambio ya con la norma OB2 se estandarizó una forma trapezoidal de 16 pines, se mantuvo siempre ya con la aplicación del CAM, digamos, estandarizado siempre el mismo tipo. ¿Qué va a pasar? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Aquí decían no antes del 2010, bueno, ya estamos en el 2020 y no ha pasado todavía a nivel estandarizado. Esperemos que al 2030, pero ya no va a ser necesario ir a conectar, por ejemplo, situaciones. Ya tenemos la situación del inalámbrico, pero no hay que confundirlo. Nosotros siempre para usar un escáner inalámbrico tenemos que llevar nuestra interfaz, conectarla al conector de diagnóstico, con el BCI, y luego inalámbricamente nos llega a nuestro escáner. Sin embargo, de lo que está hablando acá es que usted vía internet se va a conectar a un satélite y del satélite se va a conectar a la computadora del carro de manera directa. Entonces ya no va a haber una comunicación alámbrica. Eso ya se está haciendo, pero en vehículos y lo está haciendo la fábrica, ¿verdad? Con algunos sistemas. Los códigos antes podían tener 2 o 3 dígitos, ya con la normativa son de 5 dígitos, se mantienen, aunque han ido cambiando. Por ejemplo, hace un rato, pues los códigos OBD2 solo eran P00 tal, ¿verdad? Pero de repente empezaron a incluir otras letras, aparte de la P, la primera letra, empezaron a incluir otras letras, y eso es importante en los avances que se van dando.
El sistema OBD1 permitía un diagnóstico manual con escáner, a partir del OBD2 solo con escáner. Ese fue otro pleito de los mecánicos. El mecánico, cuando vino que ya solo con escáner, tiró y puso el grito en el cielo. Y dijo, es que antes podíamos manualmente sacarle código. Si usted lo podía hacer manualmente, su cliente podía hacerlo manualmente, ¿verdad? De acuerdo. Entonces no había diferencia, pero al tener un escáner, el escáner solo lo tiene el mecánico y eso hace que su cliente nos busque a nosotros. Hoy, pues, también los clientes tienen escáner, entonces cuidado con eso. Bueno, vamos a ir viendo por ahí, aprovechando algunas cuestiones. Hay un colega por ahí que nos está preguntando qué es la CARB. La CARB es el California Air Resource Bureau. California Air Resource Bureau. O sea, el Buró de los Recursos del Aire, ¿ya?, limpio de California. Algunos le dicen el Clean Air Resource Bureau de California. O sea, es como la Oficina del Medio Ambiente de California. California fue el estado de Estados Unidos que más fue invadido por migración extranjera en los años 80. Bueno, de aquí a El Salvador, buena cantidad de nuestros compatriotas están allá en California, San Francisco, Los Ángeles, etcétera. Y eso hizo que la contaminación de esa ciudad se pusiera el cielo negro, ¿verdad? El pollution o la contaminación, el smog, llenó tanto a California que la agencia de California, como cada estado allá funciona como un país independiente, ni lento ni perezosos organizaron la CARB y empezaron a poner leyes, a tal grado que California sigue teniendo los estándares de control de emisiones más estrictos de toda Estados Unidos. Y por eso ustedes se acuerdan o recuerden que en los manuales se habla de vehículos californianos y vehículos federales, ¿de acuerdo? Vehículos californianos y federales. ¿Por qué? Porque tienen diferencias en sus controles electrónicos por las exigencias. Bueno, los protocolos, cada fabricante antes tenía un protocolo diferente. Se usaba, por ejemplo, General Motors, se utilizaba el WART, una comunicación específica. Pero luego se empezaron a estandarizar a los sistemas ISO 9141, que son de los más comunes, el ISO 14230, que fue más nuevo, con el Keyword 2000, los AEBPW, los ABPWM, el ISO 15765, que es el CAN. Estos 5 protocolos, de estos vamos a hablar más adelante, ¿verdad? Entonces vean que el OBD2 lo que empezó a hacer es a estandarizar, a poner reglas, ¿verdad? Reglas que nos iban a facilitar a nosotros como mecánicos, lógicamente, hacer mejores diagnósticos. Aquí podíamos tener una diferencia. En OBD1 teníamos una infinidad de tipos de diagnóstico. Por ejemplo, aquí estamos hablando solo en esta imagen 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 tipos de conectores. Mientras que OBD2, un solo conector. Recuerden, la parte más ancha puede estar invertido en algunos carros, pero en la parte más ancha, de izquierda a derecha, del 1 al 8 y del 9 al 16 en la parte más angosta. Es un conector trapezoidal. Ese es el concepto ahí. Muy bien, ya cada pin está normalizado, ya se los han de poder o se los deberían de poder de alguna manera. Ustedes como técnicos ya lo estudiaron con los colegas allá en Aguachapán, Santa Ana, Tegucigalpa y San Miguel. Y bueno, lo vamos a recordar acá, ¿sí? Este conector por norma tiene que estar ubicado pues lo más próximo, lo más cerca al conductor, al timón del conductor. Y hay varias áreas. Algunos europeos saliéndose un poco de la norma, aunque Europa recuerden que es EOBD, pero por ejemplo lo escondían por acá por la zona del palanca de velocidades, que inclusive había que mover una puertecita para encontrarlo ahí. Algunos otros particulares o excepcionales, como alguna CRB de Honda, que lo tienen al lado del túnel, pero al lado del pasajero, perdón, ¿verdad? Aquí por donde estamos señalando ahorita, por ahí lo tienen. La gran mayoría lo tiene en la zona baja, en esta zona roja, ¿verdad? Aquí es donde la gran cantidad de vehículos lo tienen el conector, y si no, pues hay que ir a buscar una forma de identificar. Ese conector, pues trae 16 pines, como decía, la parte más ancha, la parte más angosta. Los pines van normados y vienen pues por diversos protocolos. Por ejemplo, el pin 2, bueno, el pin 1 normalmente es un pin asignado al fabricante. El pin, por ejemplo, 9, el pin 11, el pin 12, el pin 13, son pines, pin 8 inclusive. O sea, el 1, 8, 9, 10, 11, 13, perdón, 9, 11, 12, 13 son pines exclusivos para el fabricante. ¿Qué quiere decir? A través de esos pines ellos tienen sus propios protocolos de comunicación.
Pero ya el PIN 2 y 10 son utilizados para una comunicación ya establecida que se llama SAE J1850, ¿verdad? Ahí vamos a utilizar, por ejemplo, ese tipo de protocolo. También podemos utilizar el 6 y el 14 para lo que es el protocolo CAN, ¿verdad? El protocolo CAN. También podemos utilizar el 7 y 15 para un protocolo ISO, etcétera, ¿verdad? Entonces, se acuerde que son básicamente 5 protocolos básicos que se van desarrollando en lo que es el estandarizado de los sistemas. Lo vamos a ver aquí ahorita y aquí los tenemos. Por ejemplo, el protocolo ISO 9141-2, que es el que utilizan todos los carros, por ejemplo, europeos, coreanos, japoneses, ellos comunican a través del PIN número 7, el PIN número 7, que es este que tenemos acá. Y esa es la famosa línea K de comunicación. Entonces, ese está bajo el sistema ISO 9141-2. Algunos pueden utilizar la línea 15, 7 y 15, que es la línea L, ¿verdad? Pero normalmente otros solo comunican por una sola línea K. Carros como Toyota, Nissan, Mitsubishi, carros europeos utilizan protocolo ISO 9141-2 y por línea de protocolo de PIN 7. Ok, vamos a ver. Entonces, también podemos utilizar por PIN 7, ¿verdad? Siempre es un ISO, pero ya no el 9141, sino que el 14230-2, que es el que aparece en los escáneres como Keyword 2000. Keyword 2000. Estos prácticamente también utilizan PIN 7, se utiliza más que todo para carros europeos y también algunos asiáticos y japoneses, coreanos pueden usar eso. Y la velocidad de comunicación es bien baja, apenas de 10.4 kilobytes por segundo, y por eso son sistemas pasivos, ¿verdad? O sea, pasivos en el sentido que están esperando que la computadora esté enviando información. Tenemos luego otros protocolos, entre ellos los que utilizan el PIN 2, por ejemplo, PIN 2, que es un protocolo J1850, que es BPW, ¿ya? Este, por ejemplo, lo utiliza Chevrolet y sus afiliales como Daewoo, Opel y otros. Ya es un protocolo, por ejemplo, siempre de baja velocidad, vean 10.4 bits, kilobits, pero ya es activo. Quiere decir que empieza a haber una comunicación bidireccional más fuerte entre la computadora y el escáner o los módulos. Ford, por su lado, prefirió utilizar y apoyarse en el PIN 10 también, entonces emplea el PIN 2 y 10. O sea, no solo el PIN 2, ya, veámoslo como estaba aquí, no solo el PIN 2, sino que el PIN 2 y 10. ¿Ya? Entonces ya es un siempre protocolo 1850, pero llamado PWM, ¿ya? Ancho de pulso modulado. Eso quiere decir que la transmisión es una trama, que al ver en osciloscopio vemos alto, bajo, y ahí hay una comunicación bidireccional. ¿Qué se logró con eso? Logró aumentar la velocidad de comunicación de 10.4 a 14.6. Eso quiere decir que puede manejar más información y más rápido con el escáner. Sin embargo, vean que esas eran comunicaciones bien suaves, bien lentas. Entonces vino y se estableció, por ejemplo, la comunicación CAN-bus, que se ocupa el PIN 6 y 14, y tenemos el CAN-bus tipo C, que es de alta velocidad. Y este ya tiene una comunicación de 500 kilobytes por segundo. Eso quiere decir que es un escáner mucho, mucho más rápido, que básicamente pues empieza a comunicar de una forma directa con el escáner. Pero también tenemos uno de 250 que es de velocidad media, y podemos tener uno hasta de 100 kilobytes por segundo que es CAN de baja velocidad. Entonces, cada fabricante va dando, como les decía, aquí podemos ver cómo ha ido evolucionando desde los sistemas un CAN B de CAN Bari, CAN C de chasis de alta velocidad, el CAN Bari de menor velocidad, y lo nuevo va a ser pues un protocolo de RedMOS, un protocolo, por ejemplo, Bluetooth, que es cuando ya los escáneres no van a intentar conectarse, sino que así como hacemos con los celulares, vía Bluetooth nos vamos a comunicar con la computadora. O sea, simplemente vamos a buscar, la computadora va a andar emitiendo su señal Bluetooth y nosotros vamos a hallar con una aplicación de escáner, vamos a buscar la señal y nos vamos a emparejar con la computadora, y desde ahí vamos a hacer nuestro diagnóstico. Es importante hoy por hoy, ¿verdad? Por eso estamos viendo esta partecilla,
que entendamos que estos protocolos, ¿verdad? Por lo decía, ya en resumen, manejen o saber qué protocolo manejan, porque eso va a depender cuando hay un error de comunicación que nosotros podamos ir a revisar las líneas y podamos detectar los errores que pueden haber. Sin embargo, ya por el 96 habían algunas excepciones, por ejemplo, vino acá Chevrolet S10 y otros en el 96 que ya traían el conector de OBD2, pero que no eran OBD2. Fue una generación que se llamó OBD 1.5. Ya casi no hay de esos carros, sin embargo, si les toca por ahí enfrentar alguno, tendrán que ir a estudiar cómo diagnosticarlo. Tienen que hacerlo con un escáner original o con un puenteo, pero no en los pines tradicionales. Ok. Bueno, eso implica que ya ellos evolucionaron. Aquí lo tenemos. Bueno, esta información se la voy a dejar. De hecho, aquí está. O sea, la voy a mandar al grupo precisamente. Y aquí está. Por ejemplo, que para un Chevrolet de ese tipo, yo podía puentear ya entre el pin 5 y 6 y ello obtenía códigos de falla, como que era OBD1, aunque ya traía el conector de OBD2. Como les digo, todo esto pues se refiere a una gran cantidad de situaciones que maneja. Finalmente, teniendo ese protocolo, yo voy a tener un escáner, pero también tengo que entender cómo se comporta la luz 1000. La luz 1000 podía funcionar con un viaje, eso implicaba que cuando hay un problema fuerte de los monitoreos continuos, con un solo viaje, o sea, un solo recorrido del vehículo, puede encender la luz 1000. Típicamente los monitoreos no continuos encienden la luz 1000 cada 2 viajes, quiere decir que yo salgo de mi vehículo, recorro, regreso, lo apago, se enfría, lo arranco, vuelvo a hacer otro viaje y si ahí hay un fallo, se enciende la luz. Los monitoreos no continuos como EVAP, PGR, catalizador, encienden la luz de esa manera. Hay que ponerle atención a eso, de hecho es parte de lo que estamos estudiando en el diplomado, pónganle atención, porque hay fallos que se vuelven duros porque no entendemos cómo trabaja el piloto. ¿Verdad? A veces creemos que ya reparamos el carro porque el piloto se apagó, pero en la realidad pues sigue el problema persiste, pero lo que pasa es que no nos da código o no nos enciende el piloto porque precisamente digamos tiene que volverse a monitorear, ¿verdad? Volver a monitorear. Bueno, vamos a ver un poquito el chat del WhatsApp. Si algunos colegas están conectados, por favor revisen el chat del WhatsApp. Creo que hay algunos que tienen algunos problemillas, ¿verdad? Para ingresar. Todavía es tiempo de que entren a la última parte, porque es la que viene, que es como quien dice, la que trae lo mejor, ¿verdad? Los escáneres, no importa el tipo de escáner, tienen que tener ciertas funciones básicas. Por ejemplo, lo más importante de un escáner en la actualidad es que tenga línea de datos, que tenga cuadro de datos congelados, que pueda dar códigos de falla actuales, que pueda borrar códigos de falla, que pueda monitorear los resultados de las misiones, que pueda monitorear pruebas de monitores bajo modo 6, que pueda, por ejemplo, dar fallas del último ciclo, que pueda hacer prueba de actuadores, que pueda dar información del vehículo. Estos son los modos operativos de un escáner. Todos los escáneres deben de tener esa capacidad, ¿sí? Muchos utilizamos un escáner de esta categoría para leer códigos. Eso es demasiado caro, ¿verdad? El escáner tendrá, como lo hemos estado viendo, analizar datos, prueba de actuadores, funciones especiales, que es donde está la esencia para sacarle el provecho a un escáner. Así que veamos un poquito cómo ir viendo eso. Sabemos que un escáner pues, va a tener que conectarse en el DLC estandarizado. Sabemos que en el pin 16 tiene que haber energía, el 4 y 5 tierra. Esto es fundamental porque si un escáner, ojo, no conecta, es porque puede haber un problema acá de energía o tierra. Por otro lado, hay que tener cuidado y evitar conectar un escáner de alta gama o cualquiera cuando este conector puede estar en cortocircuito. Existen de hecho probadores que revisan el DLC antes de conectar el escáner. Tengan mucho cuidado. Bajo esta figura que tenemos acá, por ejemplo, esto podría ser un vehículo Chevrolet, ya que tienes pin 4 y 5 tierra, pin 10 de energía y el pin 2 de comunicación. Es un BPW y entonces comunicaría a través del pin 2. Si el carro es después del 2008, automáticamente deberá tener el pin 6 y 14 como una red cam ya sea de alta velocidad para comunicarse por lo menos con el grupo de tracción en el vehículo, ¿verdad? Eso es como regla. Ahora, sabemos que el sistema OBD2 nos va a dar códigos de vería estandarizados, hay que conocerlos, por lo menos la estructura, para luego saberlos ir a buscar en una guía respectiva de códigos, ¿verdad?
Eso es importante porque a veces hay códigos que parecen extraños. No confundan los códigos OBD2 con los códigos de fábrica. Hay códigos de fábrica que si los buscamos no aparecen, vea, como OBD2, sino que hay que inclusive hacer una equivalencia o un intercambio para ver. Okay, lo que necesitamos para comunicarnos con estos vehículos, ya tenemos los protocolos, ya tenemos una computadora que diagnostica, pues lo que necesitamos es un equipo de diagnóstico. Entonces nosotros podemos usar equipos como estos, que son los equipos básicos o genéricos. ¿Cuál es el problema? Que estos equipos solo van a poder comunicarse con lo que se llama protocolos OBD2, ¿verdad? Por ahí preguntaban unos colegas, me gusta, bueno, preguntemos, está bien, ¿qué es la CAR? Ya hemos dicho. Por ahí, por ejemplo, pregunta otro colega, déjenme arreglar aquí el chat para ver, dice, ¿dónde se puede adquirir, dice, ese proveedor de DLC? Acá en el país, lamentablemente, nadie lo vende, ¿verdad? Nosotros tenemos uno que los hemos importado desde México. Déjennos por ahí conversar con los proveedores para ver cómo se puede obtener. Es algo muy sencillo, pues, pero que sí nos puede ayudar, ¿verdad? Lo vamos a ver posiblemente más adelante en alguna otra área o con los colegas cuando nos reincorporemos a las clases los domingos. Vamos a ver que puedan manejar eso, ¿verdad? Las normas de California, no, la CARS, la CARB, sí, el CAR, sí establece normas para California, pero para todo aquel que quiera entrar a California también, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, esto es, lectores ya bajaron de precio, un taller especializado no debería tener esto, aunque sí de batalla, como decimos, pero hay que invertir en algo más fuerte, ¿sí? ¿Qué tenemos? Tenemos esto, que es una interfaz de diagnóstico ya de fábrica. Este es una BCM2 de Ford con su software IDS, y que este ya es un escáner de fábrica, pero bajo el modelo de interfase. ¿Qué quiere decir? La interfase es un equipo que se conecta entre el vehículo y una computadora de diagnóstico. Hay equipos originales como el Consul 2, el RB3 y otros, que son escáner que tienen la capacidad de OBD2, pero que ellos tienen protocolos específicos para la marca por el cual han sido fabricados. En este caso, Nissan, por ejemplo, ¿verdad? Hay equipos multimarca como los que nosotros usamos y que pues nos provee ahí super repuestos, y que ustedes pues muchos han adquirido también, equipos de muy buena gama, de diversa categoría y que son multimarca. Eso quiere decir que ellos pueden entrar con protocolos OBD2, ya sea de Ford, ya sea ISO, SAE, CAN, pero también pueden entrar por fábrica, ¿verdad? Tienen los protocolos de cada fabricante. Lógicamente, no van a tener todas las características de un equipo de fábrica, ¿verdad? Que es exclusivo. Tienen adicionales, porque no solo pueden entrar a ese carro, sino que a otro montón de modelos, 50 y tantas marcas y casi todos los sistemas. Entonces, este es como el equipo plus que debemos de tener en un taller. O sea, vamos a ver que ya en nuestro trabajo vamos a tener una necesidad diversa. Vamos a necesitar tener un equipo básico para trabajitos menores, para salir a ver un trabajo a domicilio. Vamos a tener un equipo de alta gama en nuestro taller para hacer los diagnósticos generales. Y si nuestro taller se especializa o va un poco más allá, va a requerir algún equipo original de fábrica, ¿verdad? Para hacer ciertos trabajos. Si no, pues nos quedamos con el equipo general de diagnóstico, y a partir de ahí, si hay un trabajo más avanzado, pues se lo pasamos a otro colega que él pueda tener la inversión en esto. Si un taller quiere tener toda la gama de escáneres, pues se puede, va a tener una gran aplicabilidad, un muy buen ingreso posiblemente, pero una gran inversión, ¿verdad? Miles y miles de dólares invertidos en equipos. Recomiendo que usted se especialice en un área, ya sea general de diagnóstico, y deje las áreas especializadas para otros colegas, o dedíquese usted a las especializadas, pero cada quien en su lugar, ¿verdad? Porque eso va a dinamizar de mejor manera. Ahora, ¿qué es lo que todos debemos manejar? Usar nuestro escáner. Y usar nuestro escáner es entender, por ejemplo, el modo 1, que es el análisis de la línea de datos, es lo fundamental. Nuestro escáner nos da una línea de datos, y eso quiere decir que nos va a dar valores que puede interpretar, que ya están establecidos bajo una norma OBD2 y que están también establecidos bajo una norma de fábrica. Nos va a dar valores, por ejemplo, escáneres como el MaxiC nos da valores mínimos y máximos para ponernos como un margen de error que pueda haber en el sistema. Y hay que ponerle atención a las unidades, a los gramos por segundo, a los PSI, etcétera, porque de eso va a depender de repente nuestros diagnósticos. Hay muchos formatos,
¿verdad? Los códigos de falla, su definición. Hay en otros, pues, que vamos a tener, por ejemplo, los valores, los PIDs, los valores que nos da y las unidades. Esto es la forma general, ¿verdad? Ahora, ¿para qué nos va a servir esto? Por ejemplo, nosotros vamos a tener que ir, conectamos el escáner y el escáner nos va a empezar a dar una línea de datos. Esa línea de datos, igual que cuando nos hacemos un examen de salud, que el médico ve los triglicéridos, ve la presión, ve el ácido úrico, ve esto y lo otro, pues son datos. Pero que solo el que tenga los valores referenciales podrá saber si un dato está bueno o no. Por ejemplo, ahí tenemos en esa presentación unos datos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el MAF que maneja un valor. En este caso, pues, por ejemplo, en qué unidades, hay que ver las unidades, ¿verdad? Está en gramos por segundo y está representando, por ejemplo, 0 gramos por segundo. Un TPS con 13%, ¿verdad? Un sensor de oxígeno con 0.460 voltios, y a esto nos puede indicar si el vehículo está en marcha, si está en marcha mínima, si está acelerado. Aquellos que conozcan esto van a poder saber cómo es el comportamiento ya del carro en realidad. Entonces, ¿cómo vamos a conocer eso? Nosotros vamos a tener que ir a buscar los datos referenciales de fábrica. Por ejemplo, esta es una data general de OBD2 y que nos establece que un MAF, por ejemplo, dice que debe de estar en marcha mínima caliente el motor entre 2.7 a 3.5 gramos por segundo con la palanca en par o neutral, ¿verdad? Ahora, si yo acelero el motor a 2500, yo voy a tener de 7 a 9 gramos por segundo. Entonces, ahí está ya el parámetro. Si yo ya tengo ese parámetro, hoy voy a mi carro, saco los datos en vivo reales del carro, lo tengo en marcha mínima y, por ejemplo, en marcha mínima tiene 5 gramos por segundo, ¿qué está pasando? Hay un problema. Ya hay un problema que el sensor está marcando mucho gramaje. Usted está indicando que está entrando más aire de lo normal. Ahora, ¿cuál es la causa? Eso todavía no lo determina el escáner. Eso ya dependerá de usted, que tendrá que ir a medir si el sensor trabaja bien, ir a ver si no hay una entrada de aire o algo que altere ese valor. Pero ya el escáner le indicó que hay un problema en el dispositivo, pero el escáner no le dio el problema, el escáner le dio la información que la computadora está viendo, que de nada nos sirve si nosotros no tenemos esta información referencial. Entonces vea que aquí es una condición. Yo por un lado tengo la información que capturo del vehículo con mi escáner, por otro lado tengo la información del fabricante a través de los datos técnicos como los que vemos en pantalla, y por último está mi criterio, mi experiencia, mi entrenamiento. ¿Ya? Yo tomo las decisiones basados en la información y el equipamiento, los datos del equipo. Si una de esas variables falla, el diagnóstico posiblemente no sea el correcto. Si usted no hace bien las mediciones, porque no tiene un buen escáner, o lo conectó mal, o entró mal, si no tiene buena información o no tiene información, o usted mismo no está preparado, no está entrenado para manejar eso, pobre cliente, ¿verdad? Con el perdón, pobre cliente, porque de seguro lo va a hacer gastar más de lo necesario en un proceso de diagnóstico. Y usted va a ganar menos como taller. Entonces, ojo a eso. Entonces, los datos técnicos los vamos a buscar. Por ejemplo, aquí tengo una data de OBD2 donde también me dice, por ejemplo, un IAT, Interior Air Temperature, en grados. Aquí me está diciendo en qué unidades me va a dar el elemento. Ahora no me está diciendo los valores, ¿verdad? Sino que me está dando solo el parámetro, la definición del parámetro y las unidades. ¿Dónde vamos a buscar esto? Pues en los programas de información técnica, así como este. Esta es una tabla sacada del programa Michel On Demand, exclusiva para Ford, por ejemplo, para cierto modelo. Y veamos algo bien particular acá. Ford establece lo siguiente. Agarremos el MAF siempre, ahí lo tenemos, el MAF en voltios. Vamos a marcarlo de una forma diferente, pues para que lo puedan entender o verlo de buena manera. Vamos a agarrar por acá. Aquí tenemos el MAF. Vamos a ver, vamos a poner ahí, déjenme ver. Me quedó sólido. Vamos a poner la línea, una línea. Ok, aquí vamos. Aquí está el MAF. Quiero que nos centremos en ese sensor. Dice que el MAF, por ejemplo, es el PID número 80 y algo de la computadora, 86 de la computadora. Y lo que nos interesa es lo que establece acá. Por ejemplo, en COEO. COEO quiere decir Key On, Engine Off. O sea, con solo poner pilotos.
usted debe tener entonces 0 gramos, ¿verdad? 0 gramos, en este caso voltios, vea que la unidad es voltios, perdón, 0 voltios, ¿verdad? Ok, bueno, ese es el parámetro. Ahora, dice que si nosotros arrancamos el motor y lo mantenemos en marcha mínima, ¿verdad? En hot idle, marcha mínima, ya el voltaje cambia de 0 voltios a 0.6, de 0.6 a cuánto, a 1 voltio. Este es el parámetro que debería tener hoy, ¿sí? Entonces ve aquí un cambio, marcha mínima, arranco el motor, me da 0 solo con pilotos, lo arranco ya en 0.6 a 1 voltio, ahí se mantiene. Cuando yo lo acelero a 30 millas por hora, esta es una data para prueba en carretera, el valor tiene que andar oscilando entre 0.8 a 1.6. Vea que aumentó, lógicamente, lleva una aceleración de 30 millas por hora, por lo tanto va aumentando el aire que ingresa al motor. Y si yo acelero en este caso a 55 millas por hora, vea que puede llegar hasta 2.8 voltios el sensor. Entonces podemos ver un aumento de la cantidad de aire que ingresa reflejada en voltios. Con esta información yo agarro mi escáner, me monto el carro, lo vamos a probar, simulo 30 millas por hora, 55 millas por hora y veo los parámetros. Esos parámetros que obtengan en el escáner comparados con esto me van a dar un criterio que va a decir el sensor trabaja bien o no trabaja bien. Si no trabaja bien, pues yo voy a tener que ir al sensor a través del diagrama con mi tester, con mi osciloscopio, hacerle una prueba más fina, más detallada del sensor y finalmente, ¿ya? Finalmente, podría yo dar mi diagnóstico con eso. Pero si no tengo esta información, aunque tenga escáner, y si no tengo escáner es peor, y si no tengo conocimiento, compañero, así es que son 3 elementos clave. La información, muchos ya la tienen o tienen acceso a ella. Precisamente este día, después de esta conferencia de 4 a 5, vamos a hablar sobre el proceso de información técnica en nuestro canal de YouTube. Están invitados para que puedan ver cómo la información nos va a ayudar en nuestro proceso también. Es otra conferencia que estamos desarrollando este día de 4 a 5 de la tarde. Ya no por este medio, sino que por nuestro canal de YouTube. Al final les vamos a dejar el enlace. Entonces, el equipamiento fundamental, que aunque sea caro, pues, pero es retribuible si lo utilizamos bien. Los equipos Maxi-Sit de Autel, que distribuye superrepuestos, y la línea Snap-on, que es la nueva línea, pues, lógicamente de una gama más alta, pero son equipos de muy buena capacidad, ustedes ya los conocen, y que son buena herramienta. Y finalmente ustedes, que son lo más importante. De nada sirve el mejor escáner, de nada sirve tener acceso a Mitchell en línea, todos los programas en línea, si usted como técnico no está preparado. Lo felicito, en este caso, porque ha hecho espacio este día para acercarse a su computadora y a través del internet y los recursos tecnológicos que estemos acá. Eso quiere decir que usted está preparándose para enfrentar lo que viene, ¿verdad? Para hacer mejores trabajos. Ahora, eso tiene que ser permanente. ¿Verdad? Imagínense, no sé, en estos, ya tenemos nosotros, por lo menos acá en El Salvador, pues tenemos ya casi 10 días de estar bajo la cuarentena de todos en casa. Y la pregunta es a todos los colegas de El Salvador, en estos 10 días, ¿a cuántas capacitaciones usted había accedido a través del Internet? Posiblemente va a decir a ninguna porque Super Repuestos no había dado nada, a ninguna porque Citec no había dado nada. Bueno, está bien, si no habíamos dado nada, hoy comenzamos, seguimos la otra semana, pero el Internet está inundado de entrenamientos libres, gratuitos inclusive, que usted puede acceder. Usted tiene que formarse. Siempre que hay oportunidad, más cuando es gratuito, aprovéchalo al máximo. Si es pagado, evalúelo y si a usted le va a servir, pues pague su formación. O sea, todo lo que usted invierta en su mente, después se le va a retribuir en ingresos económicos, básicamente en su negocio. Ok, entonces la clave, vuelvo a insistir, es que nosotros tengamos esta información, estos datos técnicos, porque son los que nos van a permitir, ¿verdad?, hacer una evaluación de lo que realmente está sucediendo. Si ustedes no tienen los datos técnicos, difícilmente van a poder revisar eso. Los invito, por ejemplo, a que entren al canal de YouTube. Ahí tenemos un ejercicio con un equipo llamado Karman Scanline, un equipo de hace unos años que eso fue muy bueno. Y tenemos precisamente ahí los datos del sistema, por ejemplo, de analizar datos de un vehículo diésel.
Voy a tratar de enlazarme, con eso vamos a ir cerrando, ¿verdad? Para que podamos trabajar. Acuérdense que la conferencia, pues sí estábamos de 2 a 3 de la tarde, estamos ya justo al tiempo. Entonces, lo importante es que hagamos el ejercicio, ¿verdad? De análisis de datos. Insisto, colegas, el chat, ocupémoslo para eso. Al chat les voy a mandar el enlace para que vean ese video de la data y se van a dar cuenta que por mucho que usted vea la data, le voy a hacer un par de preguntas. Vamos a utilizar nuestro chat del WhatsApp para seguir estudiando. Entonces, ojo a lo que vamos a hacer. Yo les voy a mandar el video, un enlace de una data de un escáner, que es el tema que hemos estado viendo. Y luego les voy a mandar unas preguntas que me respondan sobre el análisis de esa data. ¿Sí? Y van a ver qué difícil es si no tenemos los datos. Luego, ¿qué necesitan tener? Les voy a mandar la data del fabricante para que comparen y entonces me resuelvan las preguntas. Entonces, todo aquel que haga bien el ejercicio, le vamos a dar un premio cuando nos reincorporemos al trabajo del proyecto SEA. Gracias por acompañarnos este día y recuerden que el próximo martes, siempre de 2 a 3 de la tarde, vamos a estar conectados pues para continuar en el proceso de mantenernos, en este caso, pues activos dentro del proyecto SEA. Vamos a dejar todavía unos 5 minutillos. Si algún compañero, bueno, vamos a darle espacio al profesor Ventura. Él pues es el profesor coordinador del proyecto y está trabajando con los colegas de Tegucigalpa y algunas veces pues con otros grupos aquí en El Salvador. Vamos a darle espacio para que dé un saludo. Vamos a ver si tiene espacio él y conectividad. Y de igual manera, si alguien después quiere pues conectarse, le podríamos dar pues al menos a unos dos más el espacio, el micrófono, pues para que puedan conectarse. Por ahí el profesor Ventura, si tiene y puede tomar pues cámara y audio, le damos espacio para que salude a los colegas y si no pues vemos, si hay inconveniente pues lo vemos de otra manera. Esperamos, ahí está, excelente. El audio, profe. El audio sí, yo por lo menos no oigo, no sé los demás. Ahí está, listo. Sí, me parece que sí. Muy bien. Buenas tardes, amigos. Bueno, por acá desde nuestros hogares, pues transmitiendo, aquí pendiente del chat, aquí viendo a todos aquellos que se han conectado. Bueno, invitarlos pues a seguir en esta dinámica, ya que en estos momentos es la única situación que nos va a permitir estar capacitándonos, estar activos. Y si usted se da cuenta, después de un rato, este día va a sentirlo diferente a los días anteriores, ya que este día ha tenido esta actividad. Ya no me va a sentir encerrado, ¿verdad? Así es, así es. Por otro lado, me parece ya están invitados a las 4 de la tarde, me imagino. Se lo habrá mencionado el ingeniero Castellanos, ya que a las 4 de la tarde tenemos por ahí otra reunioncita y eso pues ya nos mantiene activos y quizás lo más importante. Por ahí sabemos que algunos tienen problemas de conexión, es de irse habituando a la plataforma. A veces tenemos chance de abrir el chat, a veces nos podemos quedar cortos, pero eso nos vamos a ir acostumbrando. Tenemos por ahí 3 semanas programadas de actividades, ya que, bueno, en apoyo al programa de SEA, Super Experto Automotriz, estamos siempre ahí atentos, esperando pues de que ustedes de igual forma estén guardando las recomendaciones principalmente. Si nosotros nos quedamos en casa, pues eso va a hacernos bien para nosotros y nuestras familias. Bueno, compañeros, un gusto saludarlos y pasen muy buenas tardes. Bueno, gracias al profesor que está por ahí, pues. Ok, gracias. Les decía, si alguien más, pues, quiere, para cerrar, pues, algún colega de Honduras que pueda estar por ahí, don Luis Muñoz, vamos a ver si está por ahí, don Luis. Le voy a permitir, don Luis, por ejemplo, la cámara, el micrófono. Ahí le aparecerá un mensaje. Si tiene espacio y tiene alguna cámara y micrófono, clique por ahí de permiso y ojalá pues nos podamos ver para saludarlo a todos los colegas hondureños. Vamos a esperar ahí si puede conectarse don Luis.
Vamos a ver. Bueno, como decía, vamos a irnos acostumbrando pues a estos medios, ¿verdad? Hoy por hoy pues son los que vienen a ayudarnos. Y los esperamos el día del próximo martes, como decíamos, para continuar siempre. Vamos a seguir hablando, por ejemplo, sobre, creo que está el monitoreo del fuel trim. Es bien importante entender aquí el short trim, el long trim, el monitoreo de componentes, por ejemplo, cuando da señal alta, señal baja, un escáner. Vamos a hacer unos ejercicios. Ojalá pues algunos de ustedes que estén en cuarentenados, decimos, en sus casas y que su casa sea el taller, puedan en su momento bajar la computadora al taller y conectar el escáner a un carro y eso lo vamos a poder ver todos. Nos vamos a poner de acuerdo por ahí para poder hacer ejercicio. Hoy por hoy, colegas, ha sido un gusto haber estado por lo menos esta hora con ustedes. Repito, los esperamos el próximo martes, siempre dentro del proyecto Super Experto Automotriz. Esperen la invitación que les llegará de parte de los colegas de Super Repuestos. Y bueno, todos los días, como se podrán ver, vamos a estar conectados de 4 a 5 de la tarde en nuestro canal de YouTube, CITEC El Salvador, hablando sobre temas. Esta semana es la semana del principiante del diagnóstico automotriz, o sea, es para nosotros, ¿verdad? Que estamos comenzando a aprender a diagnosticar. La próxima semana ya es para expertos, lógicamente, y la otra semana son temas libres. Sin embargo, ustedes pueden entrar a los eventos que deseen, son completamente gratis bajo nuestro canal de YouTube. Así que gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima y pasen feliz tarde y recuerden, sigamos las recomendaciones de las autoridades para evitar pues que esto siga adelante. Saludos.